Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos, a todos nuestros amables suscriptores en esta nuestra plataforma en YouTube. Les envío un especial saludo. Que el Dios eterno les bendiga. Que el Dios eterno bendiga sus vidas y a sus familias, donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga. Recuerde que está en sintonía con su programa Ministerio Cristiano, reconciliándonos con Dios. Reconciliando. Es momento de amistarnos con Dios. Es momento de volvernos a Dios. Cual hijo pródigo que se fue del camino, se fue del hogar paterno, aleluya, y después de tanto sufrimiento volvió. Dios quiere que te vuelvas. Hermano que conociste, hermana, matrimonios, jóvenes, señoritas, amigo, vuélvete a Dios ahora. Que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a entrar a la enseñanza, al mensaje que tenemos ahora mismo. Y en esta hora vamos a continuar con la enseñanza o el mensaje que hemos estado transmitiendo. Dios es un gobernante divino. Y esto es, hermanos, la tercera parte del mensaje. Dios es un gobernante divino. Bueno, y para eso vamos a leer una parte de la palabra del Señor. Aleluya. Allá en San Juan 5:23 dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Esta escritura, este texto hermoso, el Señor Jesucristo lo manifestó, hermanos, de parte del Espíritu de Dios, para que los discípulos y todos aquellos seguidores que, hermanos, estaban con él, tuvieran en cuenta que él era el Hijo de Dios, el enviado del Padre para traernos salvación. Y les está enseñando, así como honran al Padre, se necesita que honren al Hijo de Dios. Hermanos, y ese es con referente al Hijo. Vamos a leer un texto con referente al Espíritu Santo. San Juan 14, verso 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Qué hermoso, hermanos. Esta palabra que expresó el Señor Jesús refiriéndose a la persona del Espíritu Santo de Dios, consolando a los discípulos, porque se estaba llegando el momento, hermanos, muy triste, muy triste. El Señor iba a ascender a los cielos, el Señor iba a retornar, como dice la palabra del Señor. El Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. A la derecha del Padre está el trono del Hijo, y allí volvió y está intercediendo por su pueblo. Entonces, hermanos, nos habla grandemente, ampliamente de la persona del Hijo como la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Y esta enseñanza es con el propósito de que usted y yo pongamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo de Dios y en el Espíritu Santo. Porque estas tres personas, hermano, estas tres personas forman el sistema de gobierno divino, el sistema de gobierno de Dios. Sobre estas tres personas divinas recae, hermano, el gobierno de Dios sobre, hermanos, su reino en el cielo, como, hermanos, su reino en esta tierra. En el reino de Dios, en el gobierno de Dios, hermano, dentro de la esfera del gobierno de Dios, hay un plan hermoso: la salvación del hombre, la salvación del ser humano. Entonces, el sistema está así: Dios envió a su único Hijo amado para salvarnos, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados y así para darnos vida eterna. Pero entre tanto llega el momento para irnos a su reino celestial, nuestras almas. Hermano, mientras está la iglesia en esta tierra, Dios se provió de un personaje especial llamado Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Cristo se fue al cielo, retornó, pero
hermano, envió al Espíritu Santo, el Consolador. Cristo lo llamó el Consolador y le dijo a sus discípulos, Él va a estar con ustedes para siempre. Gloria al Señor. Así que, hermanos, quiero que vayamos entendiendo. Esta enseñanza de que estamos llevándole es con el propósito para que usted entienda cómo la Biblia muy claramente, hermano, nos habla sobre estas tres personas divinas. Esta enseñanza, este punto de doctrina, hermanos, tiene 100% sustento bíblico. Y como ya leímos este texto, sin embargo, vamos a seguir leyendo otros textos y vamos a irnos allá en el capítulo 1, aleluya, del Evangelio de San Juan. Alabado sea el Señor. San Juan 1, vamos a leer en esta hora. Y dice así, el verso 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, el verbo aquí nos habla, hermanos, del Hijo de Dios. Aleluya. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que se fue hecho está hecho. Entonces, desde el principio está con Dios y era Dios, sí, porque el Hijo, hermanos, pues de Dios es la misma esencia de Dios, así como un padre terrenal. Nosotros que somos padres o las madres, ¿verdad? Dice, oye, tu hijo se parece mucho a ti, tu hija se parece mucho a ti, oye, es idéntico a ti, camina como tú caminas, habla como tú, hermano. Y bueno, dicen las apariencias, o sea, el parecer. Así Dios, hermano. Dios tiene, hermano, a su Hijo amado y hermano, lo envió su único para salvarnos. Y estaba con Él y, hermano, se manifestó al mundo para salvarnos. Primera carta de San Juan en el capítulo 1. Vamos a leer rápidamente. Dice así. Juan da testimonio del apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Estas son las... nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la doctrina de que hay un Dios Padre, un Hijo y el Espíritu Santo tiene sustento bíblico, 100%. Gloria al Señor. Así que mientras algunos predicadores unitarios, como los que creen que nomás es Jehová, Dios, como los que nomás creen en el Señor Jesucristo, que antes fue el Padre y ahora es el Hijo, no tiene lógica. Pero bueno, les falta entender, comprender y que el Espíritu Santo les ilumine, porque la Escritura está muy amplia, muy claro, nos habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. En el capítulo 1, verso 29, aquí en la Biblia dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Clarito, hermano, hermana. Así que no dude, no tenga miedo. Muchos dicen, no, que están mal porque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué nombre? Y no. Aquí está la Biblia. Hay un personaje tan, hermanos, grande y maravilloso. El Padre y su Hijo y su Espíritu Santo. Es el sistema de gobierno único, absoluto, hermano, en que nos va a dar vida eterna. Vamos a leer. Ahora nos vamos en el verso 29.
Perdón, estamos en el verso 51, dice así. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se refiere, aleluya, al Señor Jesucristo. Y nos vamos en el capítulo 2, en el verso 16, hay un texto hermoso que quiero que lo entienda. 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Cuando el Señor Jesús llega y purifica el templo, echa fuera, en el atrio, hermanos, del templo en Jerusalén, convirtieron en un mercado. Vendían animalitos, palomas, ovejas, corderos, reses, o sea, becerros para el sacrificio. Era un negocio muy grande entre los fieles como los sacerdotes. Pero llegó el Señor Jesucristo y dijo, lo han convertido en una casa de negocio, Entonces fue que el Señor Jesucristo purificó ese lugar. Dice, quitar esto de aquí y no hagáis la casa de mi Padre, casa de mercado. Bueno, seguimos en el capítulo 3, verso 16 en adelante, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Ahí está. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Nos está hablando, entendamos, hermanos, amigos. No vamos a discutir en esto, solamente es claro de entender. Un Padre Celestial mandó a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, para salvarnos. Seguimos en el verso 34 en adelante, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Qué bonito. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Bueno, vamos viendo qué hermoso nos habla el plan de este gobierno divino de salvarnos, de perdonarnos. Nos vamos en el capítulo 4 de San Juan, en el verso 21 en adelante, dice así. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Grábese bien esto, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Qué hermoso. La mujer dice, pues yo sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué hermoso. Hermanos, una sorpresa grande. Ahí está el Mesías, ahí está el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos vamos en el verso ahora 34. Dice así, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese. Así que es un error creer que antes era el Padre y que ahora es el Hijo y revolvernos ahí. No está hablando realmente de tres personas, hermanos, divinas. El Padre que envió a su Hijo, el Hijo fue enviado del Padre, el Hijo va a hacer la obra que el Padre lo mandó a hacer a favor de la humanidad. Y el Espíritu Santo dice, no se nos da con medida, nos da en gran capacidad. Gloria al Señor. Ahora seguimos, nos vamos en el capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Jesús respondió,
Le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjese qué hermoso. No dijo yo soy el padre y yo trabajo y sigo. No, ni poder mencionar esa palabra, porque no es correcto. Cristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, fíjense, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Ahí está hablando clarito de dos personas. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que ha de hacer, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que crea el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Gloria al Señor. Bueno, hay mucho más que vemos. Por ejemplo, el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios para siempre. El verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahí nos quedamos. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. El verso 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. Qué hermoso. Ahí nos quedamos. Bueno, hermanos, hermanas y amigos, es un placer haber estado con ustedes y compartirle esta palabra. Recuerde que el propósito de esta lectura de los textos de la palabra es para enseñarles que hay un Dios Padre y su Hijo amado que envió para salvarnos, y su Espíritu Santo para darnos fortaleza y bendición para lograr, hermanos, la batalla, para lograr, hermanos, pelear la batalla espiritual y estar firmes como Cristo peleó la batalla y ganó la batalla. Así que vino el Espíritu Santo sobre Cristo. También el Espíritu Santo es promesa para nosotros, la iglesia, y usted debe de buscarlo. Clame, ore y clame y ayune que Dios envíe a su Espíritu Santo a usted para que sea un vencedor cada día. Voy a orar por usted y que Dios le bendiga. Señor, bendice a todo nuestro amable auditorio que está en sintonía mediante esta plataforma en YouTube. Bendícelos a ellos, a sus familiares. Tu mano bendita sea sobre ellos desde ahora y para siempre. Tu gracia abunde sobre ellos. Entiendan tu palabra y vivan para ti. Preparen su vida antes de que venga la muerte o el levantamiento de la iglesia. Gracias, Señor.